Madre mía, qué difícil esta comparativa, de las más intensas que he hecho nunca. Están muy igualados estos dos telefonazos, Oppo Find X5 Pro, Xiaomi 12 Pro, ambos los he tenido como teléfono personal. Hay 300 euros de diferencia en el precio y hay uno que es mejor y te voy a contar por qué al final, porque es que vais a ver que son dos teléfonos brutales. Oye, pues ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Vaya dos bicharracos que tenemos en el mercado, dos de los mejores gama alta del año, sin duda son movilazos, ya lo visteis en la review, así que hoy en la comparativa no te voy a dar cifras, no te voy a dar datos, no te voy a aburrir porque ya tienes la review que te la dejaré en la descripción y demás. Vamos al turrón, vamos a lo importante. Hay uno que es mejor que el otro, pero está muy igualado. Vaya dos telefonazos, me ha gustado mucho tenerlos este año. Vamos a comenzar por el apartado del diseño y aquí evidentemente tenemos muchísimas diferencias, pero ambos son, como conclusión, muy premium. En el caso del Oppo tenemos un acabado brillante, este color negro tan chulo, un módulo de cámara muy peculiar que ya es seña de identidad de la casa y en general se siente muy premium, muy bien fabricado. Da la sensación de que cuesta lo que pone el precio, que luego te comentaré, es brutal. Y el Xiaomi 12 Pro, por otro lado, apuesta por un acabado mate, que es más limpio, no se le quedan las huellas. También tenemos un módulo de cámara bastante característico, con este sensor tan grande. En fin, ambos son muy premium, se sienten muy bien a la mano y aquí no hay uno que tú digas que es mejor que el otro. Por ejemplo, el Xiaomi tiene un puerto infrarrojo, por si quieres controlar la tele y demás, y ambos cuentan con lector de huellas bajo pantalla y reconocimiento facial que son rapidísimos, así que el diseño te puede gustar más uno u otro, pero creo que nadie puede decir que uno le gane al de al lado. Pero venga, vamos con el turrón y aquí vamos a empezar ya a ver diferencias y te voy a hablar de opinión personal después de haberlo probado como móvil personal durante bastante tiempo. Vamos a hablar del hardware. Aquí no te voy a dar números porque son prácticamente calcados, mismo procesador, RAM, almacenamiento, etcétera. Pero lo que debes saber, que a igualdad de prestaciones, el rendimiento de ambos es brutal. Estamos a la altura de la gama premium de este año, pero, y esto ya te lo conté en la review del Xiaomi 12 y del Oppo Find X5 Pro, el Oppo me parece un poquito mejor en cuanto a rendimiento. ¿Por qué? Pues te lo explicaré después porque hay un motivo principal, pero tengo la sensación, después de haber probado ambos como móviles personales, de que el Oppo está más fino, mejor optimizado, rinde mejor, es más fluido. Y no te hablo de rendimiento puro, te hablo de esas cositas del día a día que son intangibles, que parece que no se notan, pero que cuando utilizas el teléfono durante muchas horas y muchos días se nota. Así que ambos son brutales, pero el Oppo le gana, creo, por un poco en el tema de rendimiento y de optimización. Batería, aquí tenemos pues o papá o mamá, eliges una cosa u otra dependiendo de lo que busques. Tenemos 5000 mAh para el Oppo, 4600 para el Xiaomi, pero es que la brutalidad viene con la carga rápida, porque Oppo tiene 80 vatios, que está muy bien, cargador incluido, pero es que Xiaomi tiene 120 vatios también con el cargador incluido, con lo cual ya te adelanto que evidentemente carga más rápido el Xiaomi, que en 17 minutos lo tenemos de 0 a 100 y es brutal. Pero luego tenemos 50 vatios de carga inalámbrica para ambos y carga inversa también para los dos. ¿Cuál es la diferencia en la batería? Pues evidentemente la autonomía, y esto es indiscutible, es mejor para el Oppo y me ha durado más y yo creo que a cualquier usuario le dura más. Tengo también la sensación de que consume menos en reposo, con lo cual bastante bien. Pero claro, la carga rápida del Xiaomi es mejor, así que tienes que elegir entre tener menos batería pero más carga rápida o que te dure un poquito más y tener algo menos de carga rápida. Yo personalmente elegiría el Oppo en este apartado porque tengo más autonomía y es que 80 vatios es brutal. Al hilo de esto, que no quiero que se me olvide porque debes saberlo y es importante, ya te lo comenté en la review, el Xiaomi 12 Pro se calienta bastante más, tanto usándolo como cargándolo, ¿de acuerdo? Cuando lo estáis usando, y no estoy hablando de tareas exigentes, notamos que sube la temperatura más rápido. Bien, es cierto que este procesador no ha sido el mejor de la historia en cuanto a calentamiento, pero notamos que el Oppo controla mejor la temperatura. Y aparte, en la carga rápida ya os comenté en la review, échale un ojo porque te doy más detalles, que se calienta bastante cuando lo cargamos a 120 vatios. Así que lo sepáis, lo he probado en días de calor, pero oye, si para ti eso es importante, ojito. Bueno, y aquí en este apartado que viene ahora, como lo dirían los argentinos, sí, menudo quilombo, ¿viste? Bueno, pues que me perdonen los argentinos, pero vamos a hablar de la pantalla, porque aquí yo creo que nadie me puede venir a decir que una es mucho mejor que la otra, porque no va a llevar razón. Tenemos dos paneles que son iguales en casi todos, 6,7 pulgadas, OLED, tenemos Quad HD+, 120 Hz, panel LTPO, bueno, todo lo que ya te he comentado. La única cifra que varía, que he encontrado destacable, es que el Xiaomi es más brillante, como pico máximo tiene 1500 nits y el Oppo 1300 nits, así que bueno, ahí. Pero en la comparativa directa estaréis viendo que las pantallas son prácticamente iguales. Me gustan muchísimo las dos. No sé si son las mejores del mercado, pero son una de las mejores y están genial. Sí que es verdad que el Xiaomi es un poquito más brillante y eso se nota, pero sinceramente, ¿viste?
no hay diferencia, no hay diferencia, no me podéis decir que esto no es un quilombo. Perdón por el argentino, que es que me ha encantado, me encanta el acento. Bueno, que ambas pantallas son muy parecidas y que te quedes con la que más te guste, oye. Donde sí hay un ganador, ¿viste? Bueno, perdonadme que hoy me ha dado por el argentino, es que me encanta este acento, ¿eh? Yo me flipan los acentos, perdonadme los argentinos, pero es que me encanta. Donde sí hay un ganador es en el apartado del audio, ¿vale? Tenemos doble altavoz para ambos dispositivos, tanto el Xiaomi como el Oppo, y tenemos Dolby Atmos, pero aquí hay un claro ganador y se nota desde el minuto 1. El Xiaomi 12 Pro es bastante mejor en cuanto al audio. Tenemos más volumen, más matices, más graves, una calidad mucho mejor. El Oppo, ya os dije, que era el único apartado negativo importante de ese teléfono, así que, bueno, en cuestiones de audio, si para ti es importante, el Xiaomi evidentemente va a ser tu elección. Sí, pero pará un minuto. Madre mía. Vamos con el quilombo. Porque ahora vamos con el apartado del software. Me va a caer una cantidad de hate por imitar el acento argentino, pero bueno, vamos con el software, me voy a centrar, porque aquí empieza el apartado, yo diría el único apartado polémico de esta comparativa, aunque ojito después al apartado de la fotografía, porque vais a flipar. Tenemos dos capas de personalización distintas, ColorOS 12.1 para el Oppo y MIUI 13 para el Xiaomi 12 Pro. Antes de nada, de seguir con esto, si queréis review de ColorOS 13 y de MIUI 14 cuando lleguen de forma oficial, suscríbete por aquí. Ya que no te gusta el acento argentino que hago, por lo menos déjame un like y suscríbete, que yo te lo agradezco mucho, y así próximamente verás esta review de las capas de personalización. Pero vamos a lo importante, yo aquí tengo un claro ganador y te voy a decir por qué. Por un lado, ColorOS, tenemos una capa que ha mejorado muchísimo, es muy bonita, minimalista, muy bonitas las animaciones, es una capa que no tiene bloatware, es una capa que no tiene ningún tipo de lastre, no se siente pesada. En cambio, MIUI 13 es más personalizable, tenemos muchísimas más opciones, pero por otro lado, ya os dije en la review del Xiaomi 12 Pro que se nota bastante más pesada, que tiene más bloatware y que le pesa un poco el culo, por así decirlo, ¿vale? Te pesa el orto, ¿viste? Madre mía de mi vida. Así que aquí el ganador para mí es ColorOS, pero además por 2 peldaños, diría, ¿eh? Por una victoria bastante holgada, porque MIUI está muy bien, pero le hace falta a Xiaomi acelerar un poco la mejora de esta capa. Le tenéis que quitar cosas, gente de Xiaomi, le tenéis que quitar bloatware, etcétera, porque luego, y esto es lo que te iba a contar, en el tema del rendimiento se nota. En ColorOS no tenemos ningún problema, pero MIUI, ya os comenté que cuando bajaba del 50% la batería, restringe el rendimiento del teléfono, y eso no me ha gustado nada. En la review te doy más detalles, pero claramente no quiero una capa que me lastre el rendimiento, así que ColorOS, para mí, desde mi humilde opinión, hoy en día es mejor capa. ¡Y atención! Señoras y señores, vamos con la comparativa que estabais esperando, comparativa fotográfica. Ándale, mijo, pues vamos a ver aquí, pues todo este lío que tenemos con las cámaras, ¿no? Pues yo... Madre mía, hoy estoy haciendo el tonto muchísimo, pero estoy contento hoy, me apetece hacer acentos, oye, porque no quiero que te aburras con esta review. Vamos con el apartado fotográfico, no te voy a comentar datos ni nada, ya lo tienes en la review, vamos a lo importante. Me ha costado mucho decidir un ganador de la comparativa fotográfica, lo hay, pero he tenido que ir muy a los detalles porque vaya dos cámaras. El sensor principal sí que os voy a comentar que es diferente. Tenemos el IMX766 para el Oppo y el IMX707 para el Xiaomi 12 Pro, que es uno de los pocos teléfonos que lo incluyen. A priori el 707 sería mejor, pero vamos a ver ahora. Con el sensor principal, aquí, si alguien me viene a decirme que hay uno mejor que el otro, yo sinceramente le pediría que me lo argumentase, porque son prácticamente iguales en todas las condiciones. Podemos ir luego a gustos personales de interpretación de color, etcétera, pero tenemos un excelente resultado, ya lo estaréis viendo con el sensor principal. De día, de noche, en interiores, controla muy bien todo, el HDR, no hay ruido apenas de noche, muy bien el control de las altas luces. No sé, en el sensor principal para mí, cualquiera de los dos que cojas vas a estar contento. Pero, vamos con los otros dos sensores. Tenemos gran angular y teleobjetivo. En el gran angular... aquí sí que es verdad que el Oppo es algo mejor, no por mucho, pero es algo mejor. ¿Y dónde lo notamos? Pues sobre todo en el nivel de detalle y sobre todo en las esquinas. Pero cuando vamos al apartado nocturno sí que el Oppo también saca más pecho. Más nivel de detalle, pero también más control de las altas luces. Así que el gran angular por muy poco es mejor el del Oppo. Y lo mismo pasa con el teleobjetivo, que es 2x para ambos. En el caso del Oppo consigue más detalle, consigue controlar mejor las altas luces cuando tenemos fotografía nocturna. Pero vaya, los dos teleobjetivos me gustaron mucho
mucho y están a la altura de lo que se espera. No, por ejemplo, como el del OnePlus 10 Pro, que era peor, que por cierto te voy a dejar la review aquí, si me acuerdo, pero oye, dos teléfonos con un apartado fotográfico brutal. ¿Y qué pasa con el selfie? Pues aquí me ha pasado algo muy curioso. En el selfie tenemos, en mi opinión, mejor comportamiento y mejor calidad para el Xiaomi cuando tenemos buenas condiciones de luz, pero en el caso del Oppo estaréis viendo el selfie en interiores que para mí es mejor que el del Xiaomi porque tiende a sobreexponer. Así que, bueno, el selfie dependerá, son muy buenos selfies los dos, aunque en cómputos generales me ha dejado mejor sensación el selfie del Xiaomi después de haber usado los teléfonos en el día a día. Y vamos con el apartado del vídeo. Aquí tampoco hay claro ganador, aunque por poco para mí me gusta más otro. Tenemos 4K 60 FPS para ambos en todos los sensores y en el Xiaomi tenemos 8K 24 FPS. Yo lo utilizo siempre en 4K 60. El resultado es muy bueno, tenemos muy buen nivel de detalle, buena estabilización, pero por muy poquito el Xiaomi tengo la sensación de que estabiliza algo mejor, ¿vale? Al menos en 4K 60. Pero oye, dos excelentes vídeos a la altura de la gama alta. Y ojo que ahora viene la decisión final. Y es que me ha costado mucho elegir un ganador, he tenido que ir a los puntos, así que lo primero te voy a volver a pedir que dejes un like, te suscribas, al menos porque soy el peor del mundo haciendo acentos latinos, así que menos que me dejes un like por eso, pero te voy a elegir el ganador y te lo voy a decir claramente, ¿de acuerdo? Aunque te voy a recomendar uno u otro dependiendo de lo que busques. Primero, vamos a hablar del precio. Precio a igualdad de versiones, tanto de RAM como almacenamiento, 12 y 256. El Xiaomi 12 Pro, 999 euros, el Oppo Find X5 Pro, 1299 euros, aunque el Xiaomi 12 Pro hay una versión de 899, que lo tengas en cuenta. Hay una diferencia de precio notable, pero te voy a ser muy claro, aunque te voy a decir esto al final. ¿Qué tipo de teléfono te tienes que comprar en función del usuario que seas? Pues bueno, si te quieres ahorrar dinero, voy a coger aquí los dos teléfonos, que es importante. Si te quieres ahorrar pasta, yo elegiría el Xiaomi 12 Pro. ¿Por qué? Pues porque me parece muy buen teléfono, me parece excelente por este precio, y me parece de lo mejor de la gama alta, y quizás no te tienes que ir a 1200, 1300 euros. Ahora sí, si quieres un teléfono que tenga en general mejor rendimiento y mejor cámara, yo compraría el Oppo, porque es que no te va a fallar. ¿Cuál es mejor de los dos? Pues a ver, me ha costado. Ha sido una comparativa bastante difícil, pero para mí, entre uno y otro, que se me están desbloqueando, yo elegiría el Oppo Find X5 Pro. Me parece mejor, también es más caro, pero el tema del rendimiento, de MIUI y demás me pesa bastante, así que por software y por cámara, el Oppo gana. Por el resto, el Xiaomi es fantástico, únicamente gana en carga rápida y en selfie quizás, pero es que son dos teléfonos excelentes. Así que dime en los comentarios qué te parece, si estás de acuerdo, si no, si te gustan mis acentos argentinos, mexicanos, lo que sea, y por aquí te dejo más reviews de Oppo, Xiaomi, etcétera, y suscríbete por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!